Bien, entonces esta es la segunda clase. Nosotros en la primera habíamos desarrollado el ejercicio uno de tabla dinámica. Ahora vamos a retomar un poco el desarrollo del ejercicio 2. Un breve repaso nada más. Nosotros habíamos visto la estructura de la tabla dinámica en el primer ejercicio. Había, yo les había dicho que teníamos nosotros una posibilidad de ver tres tipos de tablas dinámicas, una con operaciones básicas, otra con ponderaciones y otra con campos calculados. La primera tabla dinámica que habíamos desarrollado se había desarrollado en una hoja nueva. Habíamos visto un poco qué opciones teníamos para poner mayor cantidad de elementos en fila y menor cantidad de elementos de columna. Vimos qué opciones teníamos para poder cambiar de el color estándar que muestra siempre una tabla dinámica, que es el color celeste, a otros colores predeterminados por Excel. También vimos cómo podíamos ordenar la información de mayor a menor, menor a mayor, y habíamos visto también la opción de ponerle formatos condicionales tanto a las columnas como a las filas. Al menos nos referimos a los totales con la finalidad de ver un poco rankeado los valores que estábamos teniendo en la tabla. Después pasamos a desarrollar nuestra tabla dinámica 2. En nuestra tabla dinámica 2 el ejercicio nos solicita que la tabla vaya a parar al lado de la planilla de la base de datos. Entonces eso era un poco lo que estaba diferente al primer ejercicio. En este ejercicio nomás nosotros vemos que ya nos pide dos campos en el área de fila. De hecho que habíamos llevado a localidad y a tipo de cliente al área de fila, y suma de monto, que siempre va a ser nuestra información numérica, se ve en la columna 2. Aquí quiero hacer varias apreciaciones, porque si bien la tabla dinámica nos muestra de una forma estándar la información, yo quiero que se entienda que la tabla dinámica puede cambiar de visualización, y si puede cambiar de visualización significa que nosotros podemos ir modificando algunas opciones dentro de la herramienta de tabla dinámica. Por ejemplo, la primera es que si bien yo tengo dos campos en el área de fila, puedo ver que esta información sale en una sola columna, ¿sí? Pero cada elemento toma una fila dentro de la tabla dinámica, digamos. Por ejemplo, Asunción se ve en una fila, VIP, que es un elemento ya de tipo de cliente, se ve en otra fila, ¿sí? Entonces, la información puede leerse en una sola columna y hace que la tabla dinámica sea lo más compacta posible. Puede que se dé el caso que yo necesite ver cada elemento en columnas diferentes, y si ese es el caso, voy a necesitar hacer una pequeña modificación. ¿Pero dónde? Entonces, posicionándome en la tabla dinámica, yo siempre tengo arriba la eh, posibilidad de ver tanto la pestaña de analizar como la pestaña de diseño. En realidad es en la pestaña de diseño donde quiero mostrar qué cambios vamos a hacer. Hacia la izquierda hay un grupo de botones. Este grupo de botones también se llama diseño, y tengo chance de modificar los subtotales, los totales generales, y en tercer lugar aparece el botón de diseño de informe. Ese botón de diseño de informe es el que voy a usar ahora y el que me va a mostrar. Está dividido en dos segmentos, ¿sí? El segmento de arriba muestra una opción de ver en forma compacta la tabla dinámica, de hecho que es la forma en que estoy viendo ahora la tabla. Es decir, si yo presiono esa primera opción, no voy a ver ningún cambio. De hecho voy a mostrarles nomás que si hago clic, esa tabla no se mueve. Pero si vuelvo a entrar en el mismo botón de diseño de informe y selecciono el segundo, que corresponde a mostrar en formato de esquema, sí va a haber un cambio en mi tabla dinámica. Al hacer un clic, puedo ver que ahora se separaron en dos columnas los campos de localidad y de tipo de cliente. De hecho, ahora recién se ve el nombre del campo localidad y el nombre del campo tipo de cliente. Pero mi tabla dinámica ahora me muestra tres columnas. Entonces, dependiendo de qué modo yo visualice la tabla dinámica, voy a tener o solo dos columnas en la generalidad, o más de dos columnas en el momento que yo vaya incorporando mayor cantidad de campos al área de fila, ¿sí? Si bien ahora el ejercicio no me lo pide, simplemente para demostrar eso, quiero que se tilde, por ejemplo, a ver, el campo de cliente. Si yo tildo el campo de cliente, voy a ver que mi tabla dinámica creció hacia la derecha en una columna más, en donde
en el orden que fui tildando va apareciendo la información en columna de izquierda a derecha, digamos, ¿verdad? En la tabla de izquierda a derecha y en el área de filas de arriba a abajo. Entonces, acá lo que quiero dar a entender nomás es que la información que va a verse en tabla dinámica va a tener en cuenta siempre el primer campo que tilde como el dato principal. Si, por ejemplo, si yo quiero decir que este es un informe de clientes, o de tipo de cliente o de localidad, él le da un enfoque principal a la primera columna que aparece en la pantalla, que en este caso es localidad. Entonces, localidad muestra a sus elementos agrupados en cada elemento y todos los demás campos que se tildaron también y que se visualizan en las otras columnas son aquellos que se desprenden de, digamos, del primer elemento y muestra cuál es su estructura dentro de ese elemento. Entonces, le da Excel un enfoque a la información de los elementos que está en la primera columna. Por lo tanto, yo voy a decir que este es un informe por localidad y no por cliente. Ahora, sí quiero decir que es por cliente para que los grupos de cada cliente se visualicen. Entonces voy a tener que mover de lugar, y eso quiere decir que voy a mover de lugar en el área de filas nomás. Entonces a cliente le voy a llevar por encima de localidad, voy a arrastrar nomás. Y al posicionar en ese, tengo una tabla dinámica que enfoca diferente la información. Probablemente la información es la misma, no probablemente, es la misma, porque si yo me voy a ver el total, voy a ver que el total sigue siendo 148.200. De hecho, para ver qué total tenía la conformación anterior, voy a presionar más control Z. Control Z va a volver a mostrarme la forma de ver, principalmente primero localidad. Voy a ir a mirar nomás otra vez, el total sigue siendo 148.200, que es lo que cambia la distribución interna de la información en la muestra, por llamarla de alguna forma. Entonces, acá puedo ver totales por localidad. En el siguiente, que era por cliente, puedo ver totales por cliente y ese básicamente va a ser el enfoque que yo le voy a dar a esta tabla dinámica. Entonces, va a depender un poco. Yo tengo una información que tiene muchos campos, muchas columnas en mi base de datos y a partir de ahí yo puedo pretender informar al público, no sé, a mi compañero, a mi jefe, eh, eh, a una página web, digamos, ¿verdad? Algún tipo de datos para estadística. Entonces ahí es donde yo necesito entender que el primer campo que tildo dentro de la tabla dinámica va a ser el que le va a dar la representatividad a la información y a partir de ahí los cruces que puedo hacer, es decir, los otros campos que elija van a mostrar justamente cómo están conformados esos totales. Y en este caso me quedé con cliente en la primera columna. Si ahora quiero enfocarme por tipo de cliente, entonces voy a tener que mover. Ojo que los movimientos que estoy haciendo, lo estoy haciendo arrastrando nomás el campo dentro del área de fila, pero en realidad también puedo hacerlo en la tabla misma, digamos, ¿verdad? Entonces me voy a posicionar un ratito para ver la tabla, y una vez que veo la tabla, vamos a suponer que ahora quiero hacer un informe por tipo de cliente. Entonces al tipo de cliente voy a tratar de llevarle hacia el frente o en la primera columna y ahí voy a seleccionar. Entonces quiero mostrarles nomás que si yo selecciono el campo donde aparece el título tipo de cliente y le llevo, aparentemente me está llevando hacia el principio, pero si yo suelto, por ejemplo, encima de cliente, él me dice esto. No podemos realizar este cambio en la celda seleccionada porque afectará a una tabla dinámica. Utilice la lista de campos para cambiar el informe. Es decir, me está guiando para que ese cambio que estoy queriendo hacer en la tabla dinámica lo realice desde el lugar del área, digamos, de filas, porque si no, él entiende que yo estoy queriendo cortar un pedazo de la tabla dinámica y eso normalmente no está permitido, ¿sí? Entonces, la única opción que tengo es aceptar, es decir, este movimiento que intenté hacer en la tabla dinámica no me permitió, pero quiero que se entienda también que no me permitió por algo particular, porque, a ver, quiero hacer un paréntesis acá para explicar lo siguiente. Antes del 2003 existía una conformación diferente de tablas dinámicas que era la de poder visualizar a las cuatro áreas de la tabla dinámica en pantalla. Es decir, yo miraba mi tabla dinámica y veía que tenía unos contornos azules las cuatro áreas, ¿verdad? Y yo podía básicamente en pantalla hacer la modificación de las áreas. Después del 2003 cambió un poco eso y se estableció que solamente se puedan hacer las modificaciones en la lista de campos, las cuatro áreas que veo ahí abajo, ¿sí?
pero esa disposición está todavía disponible para aquellos que quieran seguir utilizando de esa forma la tabla dinámica. Entonces, a lo que voy nomás es, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque a lo mejor ustedes pueden que en algún momento algún usuario frente a ustedes está realizando la modificación y sí lo puede hacer llevando nomás los campos dentro de la hoja o dentro de la tabla dinámica. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Eso es lo que quiero mostrarles ahora. Por ejemplo, yo estoy posicionado en la tabla dinámica, voy a hacer un clic en cualquier parte nomás de la tabla dinámica, un clic derecho. Ese clic derecho me va a mostrar varias opciones, pero yo voy a entrar en la que corresponde a opciones de tabla dinámica. Si yo entro en opciones de tabla dinámica, voy a ver que sale un panel genérico con todos los cambios posibles que puede hacer desde acá. Y quiero llevarles hasta el que corresponde a la pestaña, no era mostrar, era datos. Un poco voy a mirar. No, ahí era mostrar. Y en la pestaña mostrar, quiero que vean que hay una casilla de verificación llamada diseño de tabla dinámica clásica. Es decir, a las que eran anteriores del 2003 le llama diseño de tabla dinámica clásica. Y dice luego, entre paréntesis, permite arrastrar campos en la cuadrícula. Si yo tildo acá y le doy a aceptar, voy a ver que va a transformarse esa tabla dinámica a lo que anteriormente se conocía para poder hacer los arrastres en pantalla. Yo no digo que sea más práctico eso, simplemente mostrarle que si alguien le está haciendo eso en su computadora y usted le están mirando y dice, "Ey, ¿cómo está haciendo esto?", es porque convirtió esa tabla dinámica que del 2003 en adelante hacían las modificaciones solo en las áreas en pantalla puedo hacer entonces ese movimiento que hace rato no me permitió. Entonces, si a tipo de cliente yo ahora tomo, quiero que vean que el puntero del mouse cambia a una, ¿cómo se llama esto? A un icono que muestra un pequeño dibujo con las cuatro áreas, pero no están nomás de la misma forma dispuestas como están debajo de la lista de campos, sino que muestra tres áreas juntas abajo y una área arriba, que en realidad es el diseño que tenía anteriormente, las cuatro áreas en pantalla. Entonces ahí es donde yo puedo ver que aparece una línea negra, no, no es negra en realidad, ¿verdad? Pero una línea gruesa que me va mostrando en qué lugar yo soltaría ese campo dentro de la pantalla. Ahí puedo soltar en el principio y voy a ver que ahora tipo de cliente está, digamos, visible dentro de la tabla dinámica en la primera columna. Por lo tanto, dicho de otro modo, ahora el enfoque de mi tabla dinámica es sobre tipos de clientes, ¿sí? Hay una particularidad acá que en la visualización de este tipo de tabla dinámica hace que ya no tenga ese subtotal de potencial, por ejemplo, en la misma línea, sino que tenga por debajo. Entonces, ahora los grupos que se ven en la tabla dinámica muestran los subtotales por debajo y no por encima. Entonces, por ejemplo, dentro de potencial, un cliente que es Banco Familiar tiene ventas en dos localidades y estas localidades se totalizan en un subtotal que se muestra por debajo. Cada cliente tiene un subtotal visible por debajo, por lo tanto, al llegar hasta el final de todos los clientes del tipo de cliente potencial, voy a ver el subtotal de potencial. Entonces, esta forma de ver esta tabla muestra a todos los subtotales de grupos por debajo, inclusive al total general. ¿Por qué digo esto? Porque yo también puedo modificar, no sé por qué, ¿verdad? Pero me piden ver los totales arriba y no abajo. Entonces, ¿qué opción tengo? Voy a volver a entrar en diseño y en diseño, que estuve utilizando también el botón diseño de informe, voy a pasarme ahora a mirar la tercera de esas primeras tres opciones. Y en la tercera llamada mostrar en formato tabular, voy a ver, no cambió nada, ¿verdad? Mostrar en formato tabular no me cambió nada. Voy a pasarme entonces a ver mostrar en formato esquema. Ahí sí. Entonces, en la segunda de esa lista de tres, puedo ver que ahora todos los grupos de subtotales se ven por encima de cada grupo. Entonces, potencial ya veo ahí su subtotal, familiar veo su subtotal, su composición y así sucesivamente. Entonces, estoy viendo una disposición diferente de los datos, pero ya va a depender de cómo lo quiero mostrar. Entonces, voy a tener que hacer uso de los comandos de la cinta de opciones de herramienta de tabla dinámica en diseño para que esto pueda modificarse. ¿Por qué quería mostrar esto? Porque cuando yo genero una tabla dinámica de cero, él siempre tiene un formato predeterminado para mostrarme la información, que es la de forma compacta y los subtotales normalmente creo, y bueno, eso vamos a ver otra vez ahora. ¿Por qué digo eso?
porque ahora voy a poder moverlo otra vez. Si yo entro de vuelta a diseño de informe y le digo mostrar en formato compacto, que es lo que les mencioné a ustedes, que es el actual diseño predeterminado de Excel, voy a ver que al hacer clic todo vuelve a mostrarse como originalmente se veía, en donde yo tengo tres campos en el área de fila, pero él de todos modos me está mostrando una tabla dinámica con dos columnas nomás. Entonces, la segunda columna siempre es el de los datos, la primera columna es el que le tiene a los tres campos en particular. Y vamos a suponer que en algún momento le dicen, sí, está bien, esa es toda tu tabla dinámica, pero yo quiero solamente un tipo de cliente, solamente un cliente y solamente una localidad. Entonces ahí yo tengo que empezar a filtrar. Y para filtrar eso, entonces, si está de forma compacta, yo voy a tener la particularidad de ver un solo filtro para los tres campos que tengo en esta tabla. Entonces, si yo entro en ese filtro, voy a ver que sale, digamos, lo que conozco como la información de los filtros, pero solamente tengo de los tres campos uno visible. De hecho, tengo un selector que si entro a la flecha puedo ver que ahí están los tres campos como para poder seleccionar cuál es aquel que quiero filtrar. Entonces, ese selector me va a ir mostrando en función a lo que vaya seleccionando a los elementos que tengo para filtrar de cada uno de ellos y que pueda básicamente necesitar filtrar, ¿sí? Entonces, ¿por qué muestro esto? Y porque cuando necesito hacer filtros de ya dentro de la tabla dinámica o si tengo en forma compacta voy a tener que usarlo de esta forma. Si me es más cómodo hacerlo por cada columna, entonces voy a tener que cambiar el tipo de diseño y voy a volver a irme hasta diseño para ver nomás esa diferencia, que si voy a diseño y de vuelta entro a pedir ver en forma de esquema, voy a ver que ahora sí en cada columna tengo el filtro de cada uno, entonces ahí ya es diferente, o sea, ahí sí o sí en el filtro que ingrese va a contener los elementos de la columna por separado que estoy viendo en la tabla y nada, es cuestión nomás de gusto, ¿sí? Puede que a mí me guste más trabajar siempre de forma compacta porque tengo todo más reducido, al menos en columnas. Puede que me guste ver el detalle por columna y entre a trabajar en cada filtro de columna, entonces ahí va a depender un poco de cómo quiera visualizar la información. ¿Me están escuchando bien hasta acá? ¿Se está entendiendo todo? Si hay algún inconveniente, me avisan, por favor. Todo súper bien, por lo menos por mi parte. Bueno, 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 excelente. Sigo entonces. Dicho esto, voy a dejar otra vez la tabla dinámica como me pide el ejercicio, porque el ejercicio me decía que quería ver localidad y tipo de cliente en fila, entonces solamente le voy a llevar a cliente fuera de mi, es decir, voy a destilar otra vez cliente, voy a dejarle de vuelta tipo de cliente y localidad. Una cosa más antes de entrar en el punto 4, porque el punto 4 ya nos va a llevar a la visualización de una ponderación, es que va a depender un poco también, así como en la primera tabla yo les decía que existe una forma más óptima de ver la tabla en donde si al campo que contiene mayor cantidad de elementos le llevo a fila y al de menos elementos le llevo a columna, mi tabla dinámica se ve más compacta. Aquí también puede que la información se vea o con valores repetidos aparentemente o sin esos valores repetidos. ¿A qué me refiero? Quiero que vean que si bien la tabla me pide que primero vaya a localidad y después tipo de cliente, yo le estoy teniendo a tipo de cliente encima de localidad. Entonces, si hago lo que el ejercicio me dice, que localidad esté primero arriba, entonces voy a ponerle a localidad arriba, al menos en el área de fila, y voy a ver que acá cada localidad está en la primera columna y también su tipo de cliente. Pero acá en la columna importe yo veo que hay un subtotal y hay un elemento numérico que se repite aparentemente, pero es simplemente porque el tipo de cliente no tiene dos elementos para cada localidad. Entonces puedo ver que, no sé, a lo mejor la información me parece estar repetida. Y si no es esa la intención o de confundir un poco al que está observando la información, entonces, o cambio de vuelta y veo, digamos, como estaba hace rato, yo voy a presionar nomás control Z y ahí aparentemente no hay valores repetidos porque cada tipo de cliente tiene dos localidades como elementos. Voy a retroceder nomás otra vez. Espera. Ahí. Y en este caso, si voy a tener una información que se va a presentar y no sé, le envío al jefe y al jefe le molesta que parece repetido la información, ¿qué puedo hacer? Puedo, por ejemplo, sacarle los subtotales. Entonces, si le saco los subtotales, ¿cómo sería? Y tengo otra vez varias opciones de ver cómo cambiar subtotales.
Una de ellas es a través de la pestaña diseño que habíamos visto, que teníamos la opción de cambio de subtotales. Entonces, si yo entro aquí a subtotales, puedo, por ejemplo, decirle no mostrar subtotales. Y si selecciono esa opción, voy a ver que ahí desaparecen esos datos que estaban resaltados en negrita que correspondían a los subtotales de la localidad. Y ahí por lo menos veo que no tengo dos importes de cada dato, ¿sí? Entonces, esa sería una opción. Otra opción, si no quiero usar esa parte de la cinta de opciones, pudo haber sido hacer clic derecho nomás en cualquiera de los elementos que tienen subtotal y ahí puedo ver que aparece una opción de subtotal localidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si tildo o si hago clic, él va a volver a mostrarme esa opción. Y acá hay que entender lo siguiente. Yo solamente voy a ver subtotales cuando tengo más de dos campos en el área de fila. ¿A qué me refiero? Si yo le saco, por ejemplo, a tipo de cliente ahora, es decir, voy a destildar tipo de cliente, yo no tengo la posibilidad de ver subtotales. Yo solamente voy a poder ver total general, ¿sí? Algo básico nomás, pero que quiero que se entienda para poder replicar correctamente la información de mi tabla dinámica. Entonces, desde el momento que yo tenga más de dos campos en el área de fila o en el área de columna también, esos subtotales van a estar visibles, ¿sí? Entonces, si yo tildo un tercer campo más para volver a ver una tercera columna, puedo notar entonces que ahora tengo un subtotal por localidad, que es este, un subtotal por tipo de cliente, que es este, y después todos los elementos del tercer campo que queda, digamos, ya no se ven los subtotales, es decir, solamente los subtotales son aquellos que le contienen a otro campo con elementos para poder ser visibles o estar visibles en la información de tabla dinámica. Básicamente, eso es lo que quiero que se entienda y por qué yo puedo pedir no ver subtotales de repente y puedo configurarlo o a través de los botones o a través de el clic derecho. Un caso más que también quiero mencionar, a veces la información que yo selecciono en mi base de datos no es cuantificable, es decir, no sé por qué puedo tener datos de ingreso y datos de egreso y si hago un total no me reproduce un valor que yo pueda utilizar. Entonces a lo mejor quiero hacer desaparecer el total general. Yo me voy nomás para abajo para mostrar el total general. En este caso sí tiene sentido ver el total general, pero de repente puede que mi tabla no me muestre totales generales útiles. Entonces yo puedo también pedir no ver el total general. Y ojo que el total general, dependiendo de la cantidad de información que tenga, puedo ver o tanto en varias columnas como en varias filas, por ejemplo. En este caso veo en una sola columna, por lo tanto quiero mostrarles nomás que si me voy al botón de totales generales, tengo la opción también para no verlo, digamos. En este caso la primera dice desactivado para fila y columna, y si yo selecciono esta opción voy a ver que desaparece ese total general, pero repito, es solamente para aquellos casos donde en una tabla dinámica ese total no me sirva porque está sumando datos que no se pueden sumar. No sé, va a haber casos donde yo lleve, por ejemplo, campos que acumulan valores, ¿sí? Y en el caso de ver valores acumulados no me sirve sumar, entonces ese total general contamina un poco la información. Nada, les muestro nomás que se puede sacar, digamos, también de la tabla dinámica del total general. Inclusive, yo voy a activar por lo menos para columnas. En este caso puedo usar la última opción que solamente activa total para columna porque esa es la información. Voy a transformar un poquitito más todavía mi tabla, entonces voy a sacarle ¿a quién le metí? A cliente. Voy a dejarle así como estaba originalmente el pedido de ejercicio, pero ahora a propósito le voy a llevar a tipo de cliente, le voy a llevar a columnas. Entonces mi tabla dinámica por el momento se visualiza así. ¿Por qué digo por el momento? Porque acuérdense que yo pedí ver solamente totales para columnas y no totales para filas. De hecho, si yo trato de totalizar las localidades, no veo un total a la derecha de VIP, ¿sí? Pero simplemente por el efecto de hacerle desaparecer a ese total. Entonces, ¿cómo puedo hacer que eso se vea también de la misma forma? Diseño, era totales generales. Y en totales generales le digo que me active ambas cosas, para filas y columnas. Ahí aparece esa columna de total general. Entonces, así como incorporé, también lo puedo sacar. Puedo sacarle solo la última columna al total o la última fila al total, dependiendo del dato que ustedes están manejando en pantalla. Y hasta acá, si bien no me pide que yo muestre así la información, voy a dejarlo así por una visualización que ahora vamos a ver con los datos de ponderación nada más. Entonces,
hasta aquí quiero que se entienda que si bien estoy viendo localidad y tipo de cliente en pantalla, estos datos me están arrojando los datos de mi base de datos resumidos en la función de sumatoria, ¿sí? Entonces, para cada elemento tengo la totalidad de las sumas dentro de la base de datos y eso es lo que estoy visualizando. Veo montos, no veo hasta acá porcentajes. Lo que viene ahora va a ser la necesidad de ver, aparte de los montos, también porcentaje. Entonces, primero voy a mostrar cómo se pasa a porcentaje y después voy a mostrar cómo se puede añadir el porcentaje a los montos. Entonces, nosotros habíamos visto que podíamos cambiar el formato de número, es decir, cuando mi información, voy a volver nomás a poner a propósito, voy a seleccionar todos los valores y le voy a poner en formato general. Ese formato general es el que normalmente cuando empieza una tabla dinámica muestra la información numérica sin separadores de miles. Y normalmente yo selecciono mi información para convertir a número o bien de la manera genérica es a través de la flechita que tiene suma de monto, en este caso suma de monto, y entro a la configuración de campo de valor. La configuración de campo de valor me muestra este panel que me da dos pestañas, habíamos dicho, y yo puedo entrar en el botón formato de número y ojo que estoy mostrando nomás por qué normalmente yo entraría hasta este lugar para cambiar de forma genérica el formato de números, ¿sí? Si yo le digo entonces que tenga separador de miles y sin decimales y le doy a aceptar, en el momento que le doy a aceptar, él no me visualiza todavía, tengo que volver a darle a aceptar. De hecho, eso es lo que voy a hacer. Normalmente entro a ese lugar para hacer esto, para cambiar el formato de número. Pero aparte de eso, también voy a entrar al mismo lugar para poder cambiar la configuración de lo que yo le llamé en su primer momento a esto operaciones básicas, que son todas las de suma, recuento, promedio, máximo, mínimo. Yo también puedo pasar a la otra pestaña, mostrar valores como, y en mostrar valores como, en vez de sin cálculo, habíamos dicho que podíamos seleccionar cualquiera de las otras y estas otras son las que van a convertir a la información en porcentaje. De hecho, cuando Juan hizo, habíamos visto que sin cambiar el formato nomás, él seleccionó la ponderación y esta información ya se vio como porcentaje. Voy a volver a hacer eso. Voy a salir un ratito porque quiero mostrarle nomás lo que pide acá el punto 4. Ojo que el punto 4 dice, aparte de visualizar el total, agregar un monto en la que se observe porcentaje con respecto al total general. Total general es el campo o es la ponderación que me pide usar. Por lo tanto, voy a volver a entrar. Suma de monto, configuración de campo de valor, mostrar valores como, y ahí en vez de sin cálculo va a ser porcentaje del total general. Quiero que vean que al seleccionar porcentaje del total general, si bien tengo dos áreas que no están habilitadas ahora, campo base y elemento base, después vamos a ver en qué momento vamos a usar eso, ¿sí? Pero en este caso hasta acá, si le doy a aceptar, voy a ver que en ese momento la información cambia y cambia a porcentaje porque estos porcentajes ahora me dicen que el total general es mi 100% y los demás importes que hace rato se veían, ahora muestran cuál es su participación en ese 100%. Entonces, puedo hacer un análisis de la participación por localidad en el total general y también puedo hacer un análisis de la participación por tipo de cliente en el total general, ¿sí? Entonces, no sé, si a esto otra vez le quiero aplicar un formato condicional, puedo hacerlo. Voy a seleccionar más un formato condicional con colores diferentes, simplemente para ver nomás que puedo usar también los otros colores, ¿sí? Si a lo mejor me expresan algo, está bien. Si siempre quiero usar solo verde, amarillo y rojo, pues uso eso nomás, no hay problema, ¿sí? En este caso, para ver nomás que también puedo utilizar otro tipo de iconos dentro del conjunto de iconos y no siempre flechitas, no siempre semáforos. Entonces, no sé, voy a agarrar cualquiera de estos, ¿sí? En donde él intenta siempre mostrarme, dependiendo de cuál es el mayor, tiene un icono diferente al que es menor y va distribuyendo entre los datos que están visibles en esa fila. Y lo mismo para las columnas. En este caso seleccioné uno que combina entre azul y rojo y al más alto de los porcentajes le muestran azul y al más bajo de los porcentajes le muestran el rojo más vivo, por llamarlo de alguna forma, y lo demás está básicamente visible de ese modo, ¿sí? Ojo que hasta acá yo no pedí ordenar, de hecho el ejercicio no me pide, pero si yo quiero verlo ordenado por porcentaje, voy a tener que volver a hacer eso.
Entonces les pregunto un poco, a ver, un poco a uno de ustedes. eh, Fede, vamos a suponer que yo necesito ordenar esto por localidad, es decir, el porcentaje de localidad más alto quiero verlo arriba y el más bajo quiero verlo abajo. ¿Cómo harías eso en pantalla? ¿Cómo harías? Espera que te escuché entrecortado la última parte. Bueno, repito, ¿cómo? Porque miro la última columna M, veo que Asunción está primero y San Lorenzo está último, pero en realidad Encarnación es el que tiene el porcentaje más alto. A Encarnación le quiero ver arriba y al más bajo, que es Luque, le quiero ver debajo de todo. ¿Cómo ordeno esta información? ¿Alguna idea? Eh, bueno, yo te comento cómo suelo hacer yo ahora. Dale pues, Yo sí. suelo seleccionar Ajá. y después le doy ordenar Ok, en entonces, orden ascendente. ¿voy a seleccionar los montos o voy a seleccionar las localidades? ¿Qué voy a seleccionar? Los montos. Bueno, ya está. Seleccioné los porcentajes y después, ¿dónde te vas? Ordenar, ahí donde dice ordenar y filtrar Ok, perfecto. Y después, de mayor a menor, y ordenar de mayor a menor. dale, entro ahí, le doy eso y efectivamente se ordenó así tal cual vos querías. Pero una observación, si bien vos pediste seleccionar los valores, de hecho no está mal, en la tabla dinámica voy a retroceder nomás, control Z. No hace falta hacer la selección de toda la columna, sino solamente posicionarme en uno de los valores de esa columna y puedo volver a pedir lo mismo. Es decir, entro, le pido que ordene de mayor a menor y tengo el mismo efecto, ¿sí? Entonces, de por ahí nomás tener mayor cantidad de elementos y seleccionar eso implica perder un poquitito más de tiempo. Entonces, sabiendo que poniéndome en uno de los valores nomás y pedirle ordenar, él también va a hacer lo mismo, entonces sería un paso menos, digamos, ¿verdad? Dentro del orden que estoy solicitando. Y así como ordenamos, y ahora sí le vemos Encarnación en primer lugar, Ciudad del Este segundo y tercero Asunción, entonces ahora vemos qué tipo de cliente es el que estaría. Y de hecho ahora aparentemente está ordenado de mayor a menor, viendo de izquierda a derecha, porque 33.97, 33.33, 32.69 está en ese orden, suponiendo hermano que quiero ordenar de derecha a izquierda. Juan, ¿cómo podríamos hacer ese orden? Es decir, que potencial se vaya a la derecha y que VIP se vaya a la izquierda. ¿Alguna idea? A ver. Y posicionándonos encima del campo potencial y Sí. arrastrando. Ah, bueno, fantástico. Ojo que ahora yo les mencioné cómo pude ver esas líneas azules en mi tabla dinámica. Puede que eso no sea lo normal, ¿sí? De hecho, no es lo normal, porque para poder ver eso fue para realizar el orden, ¿sí? Y ojo que acá Juan está pidiendo hacer un cambio manual, no a través de los botones de ordenar. En este caso, entonces, me posiciono, él decía en potencial, ¿sí? Entonces, si me voy en potencial, quiero que noten que aparece una cruz de flechas, pero cuando yo estoy en la base de la celda de potencial, es decir, en la parte baja, porque si estoy en el medio, esa cruz de flechas desaparece y me muestra un icono de cruz blanca, por llamarla de alguna forma así, o un más blanco, como quieran. Y en ese momento no haría la selección para poder arrastrar, sino la selección para tomar la información nomás. Entonces, dicho esto, en ese momento sí va a ocurrir el movimiento y voy a llevar a la derecha. Al posicionarle ahí, tengo visible ahora potencial a la derecha, pero ojo que esto fue posible solamente porque veo los contornos de color azul en la tabla dinámica, ¿sí? Si no veía, y de hecho a propósito nomás, para reconfirmar que eso es así, esto era que cambiamos a través de clic derecho en la tabla dinámica, opciones de tabla dinámica, pestaña mostrar y diseño de tabla dinámica clásica, ¿sí? Si yo destildo eso, le voy a sacar esa propiedad de las líneas azules y ahí, por ejemplo, no voy a poder arrastrar, aunque, bueno, en este caso sí creo que estoy pudiendo arrastrar. Y eso probablemente es porque ya estoy teniendo, digamos, la información cambiada con diseño de informe. Pero ya que pude arrastrar, ahora puedo ver que 33.97 estoy teniendo a la derecha, 33,33 tengo en el medio y 32,69 tengo a la izquierda. Es decir,
indirectamente un ranking por tipo de cliente también dentro de una sola tabla dinámica, donde también veo otro ranking que es el ranking de localidad. Y hasta acá estamos viendo solo valores porcentuales. Pero ¿qué pasa si el jefe dice, no, yo quiero ver también el importe aparte del porcentaje, porque quiero saber cuánto es lo que representa ese 17,70, con 54 de secundario de Ciudad del Este? Bueno, jefe, no hay problema, te voy a poner también eso. Entonces, la idea es entender que para poder ver eso en la tabla dinámica voy a tener que poner dos campos de monto en el área de valores. ¿Y cómo se hace eso? Quiero que ahora nos dirijamos a la lista de campos y para entender, si yo tildo de vuelta monto no va a implicar que yo vea dos montos en valores, sino al contrario, se va a deshacer lo que ya tengo hecho. De hecho, voy a mostrar, nomás no hace falta que ustedes hagan, yo le voy a dar un clic en monto, desapareció el monto que ya tenía y si vuelvo a tildar va a volver a aparecer, pero va a borrar todo lo que ya tenía hecho hace rato. Entonces, esta no sería la solución. Voy a deshacer dos veces, voy a volver nomás a ver la información como tenía. Entonces, la solución va a ser arrastrar el campo de monto desde la lista de campos, pero desde el nombre monto, no desde la casilla de verificación. Como verán, en la casilla de verificación aparece una flechita blanca, pero en el nombre aparece la cruz de flecha y siempre esa cruz de flecha me indica que ante un clic sostenido y arrastrando puedo mover eso del lugar. De hecho, eso es lo que quiero hacer. Entonces voy a hacer un clic sostenido en monto, voy a arrastrar al área de valores y donde ya está luego suma de monto voy a soltar. En el momento que suelto, voy a ver que mi tabla dinámica ahora tiene dos informaciones, ¿sí? Y está primero visible el porcentaje de VIP, después está el importe de VIP. Secundario porcentaje, importe secundario. Potencial porcentaje, importe de potencial. Y después aparecen dos totales. El total de porcentaje y el total de importe. Entonces, de esta forma yo puedo tener ambos datos en una sola tabla dinámica. Puede nomás que de la forma que se muestra inicialmente no me sea agradable a la lectura. Ojo que esto va a depender ya de cada uno, ¿sí? Puede que a mí me resulte súper clara la información como está expresada, pero puede que el jefe diga, no, ¿sabes qué? Poneme este debajo de cada elemento, que no me muestre por columna, sino que me muestre por fila. Bueno, ¿qué puedo hacer? Quiero que noten algo. En el momento que yo tengo más de dos campos en el área de valores, aparece nomás, sin que yo le diga a Excel, un área llamada sumatoria de valores en el área de columna. De hecho, debajo del tipo de cliente, yo puedo ver que ese campo sumatoria de valores está ahí debajo. ¿Y qué es lo que le puedo hacer a ese campo extra? A ese campo extra le voy a poder mover del lugar. Dependiendo de a qué lugar le mueva, mi tabla dinámica también va a mostrar diferente la información. Entonces, si a sumatoria de valores yo le arrastro y le llevo arriba a tipo de cliente, por ejemplo, que es el primer movimiento nomás que sugiero hacer, voy a ver que la información de la tabla dinámica cambió. ¿Cómo se muestra ahora? Hace rato me mostraba primero la columna el porcentaje y al lado su monto. Ahora me muestra primero a la izquierda todos los porcentajes, después todos los importes y después los totales del porcentaje y total de importe, ¿sí? Si me parece más clara la lectura hasta acá, fantástico. Tengo que cambiar los importes, los formatos de porcentaje. Acuérdense que yo les había dicho que no hace falta hacer la selección de todo, sino que por lo menos con un dato numérico que yo quiera modificar, pueda hacer un clic derecho, por ejemplo, y en clic derecho ingresar en formato de número. Entonces, formato de número me va a dar la apertura del panel de formato de celdas, pero en solamente la pestaña número, y ahí iba a poder seleccionar el formato de separador de miles y sin decimales. Al darle a aceptar, eso cambia a todo lo que tenga que ver con este nuevo campo que inserté. De hecho, que hasta acá el nombre de los campos son repetidos, es decir, suma de monto y suma de monto 2, porque no puede haber un mismo nombre para dos campos. Entonces le añade el número 2. Yo voy a cambiarle más adelante eso. De hecho, ahora ya le puedo cambiar. A este le puedo llamar, por ejemplo, ¿verdad? Y escribo nomás encima porcentaje del total, ¿sí? Por darle un nombre diferente a suma de monto. Y a suma de monto 2 le voy a llamar ventas guaraníes, qué sé yo. Algo así. Entonces, lo que quiera en realidad puedo escribirle simplemente para diferenciar cuál es el que muestra porcentaje, cuál es el que muestra importes, y eso está ahí.
Ojo que el movimiento sugerido fue del campo sumatoria de valores encima nomás de tipo de cliente para que esta modificación ocurra. Puede que no me guste todavía o al jefe no le guste verlo así, entonces yo selecciono otra vez ese campo sumatoria de valores y ahora le llevo al área de fila. Si le llevo al área de fila, ahora mi tabla dinámica cambia de esta forma. Veo entonces que en cada elemento de localidad ahora tengo dos filas. La primera fila de arriba muestra a los porcentajes y la fila de abajo muestra a los importes. Y esa es la forma de verse. Ojo que los formatos condicionales no desaparecieron, siguen mostrándose en la columna y en la fila de los totales, ¿sí? Y solo en los porcentajes. Ojo que puedo ponerle también un formato condicional a los importes numéricos diferente a eso implicaría nomás mezclar un poco ya los colores y a lo mejor ya es más confuso, sí, pero si quiero puedo hacerlo. Eh, Bien, y ojo que hasta acá la sumatoria de valores se fue por debajo de localidad. Si me queda claro, ya dejo ahí. Si todavía quiero seguir probando a ver si hay una forma más clara de ver la información, entonces voy a volver a hacer el arrastre de sumatoria de valores por encima de localidad. Y en ese momento veo que ahora la información agrupa a los datos de porcentaje en el grupo de arriba y en el grupo de abajo están los valores monetarios para poder separar, digamos, y si quiero ver de esta forma, fantástico. Entonces, esas modificaciones son todas las disponibles al realizar el movimiento de sumatoria de valores, que es el campo extra que aparece cada vez que yo llevo dos campos en el área de valores. Y ojo que siempre voy a arrastrar campos de monto o de importes al área de valores para poder ver resumida la información. ¿Me están copiando bien hasta acá? Sí, señor. Bueno, fantástico. Quiero decir también que no siempre solo campo de monto voy a poder llevar a valores. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero saber esa venta de encarnación, que es la que está puntera ahora hasta el momento según el ranking. ¿Cuántas ventas es lo que hay ahí en 26.500.000? ¿Sí? Y en este caso no tengo ningún dato que me diga eso, ¿sí? Pero puedo de repente llevar, y voy a hacer eso en la lista de campos otra vez, un ratito voy a minimizar. Voy a arrastrar dos veces el área de, perdón, el campo de, el que le contiene a localidad es localidad. Entonces, a localidad, y ojo que no voy a destildar la casilla de verificación, sino que me voy a volver a posicionar en el nombre localidad y voy a arrastrar. Pero ahora voy a arrastrar en el área de valores. Y si arrastro en el área de valores, quiero que noten nomás algo. Eh, Ahora tengo una tercera, un tercer segmento dentro de mi tabla dinámica y yo puedo ver que muestra solamente números pequeños, ¿sí? Entonces, acá lo que hice fue, como llevé el campo de localidad y localidad no tiene importes dentro de los elementos, sino nombres de ciudades, esos elementos llevados al área de valores no pueden ser sumados. De hecho, que si le pongo suma me va a dar probablemente un error. De hecho, voy a hacer eso un ratito. Quiero que noten nomás que ahora en el área de valores tengo tres campos. Sumatoria del total, que fue el de los porcentajes, venta en guaraní, que es lo de los montos, y cuenta de localidad, que es aquel que me muestra la cantidad de ventas que se hicieron en cada una de las localidades. De hecho, tengo 10 ventas en Asunción, Ciudad del Este, en Encarnación, y 9 ventas en Luque, San Lorenzo y Ñemby. Eso es lo que me muestra, ¿sí? Pero Excel lo hizo automáticamente. ¿Por qué? Porque encontró elementos que no tienen importes en ese campo y la función adecuada a los elementos de texto son la cuenta y no la suma, ¿sí? Entonces, rápidamente yo puedo ver eso, pero para mostrarles voy a entrar en la flecha y en la configuración de campo de valor. Al entrar en la configuración de campo de valor, en esta versión a mí me llama a la función de cuenta, le llama recuento. Puede que en una versión diferente le llame cuenta, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces quiero nomás que vean que no seleccionó suma, sino automáticamente seleccionó recuento y en el título luego le llamó cuenta de y el nombre del campo original que es localidad. ¿Sí? No sé, quiero mostrarles más. Si yo paso a suma y le doy a aceptar, yo voy a ver que si bien no me da error, me da cero. ¿Por qué? Y porque no puede sumar elementos de texto, nada más que eso, ¿sí? Entonces, en realidad, el llevar elementos que no tengan monto al área de valores también me da una estadística útil para el caso que yo quiera determinar que esos son los valores que se muestran en la suma en cantidad de ventas hechas, por ejemplo. Si es un dato interesante a tener en cuenta. Si no,
directamente voy a darle nomás control Z para que eso se vuelva a mostrar. Y eso es lo que estoy viendo, ¿sí? Ojo que esta no era la información que me pedía el ejercicio, pero me sirve para mostrarle otras opciones que también están disponibles en las tablas dinámicas por si acaso quieran ver. De hecho, yo veo ordenadito, digamos, la información de arriba a abajo, la lectura, puedo ir explicando al que va mirando conmigo, digamos, la tabla que hice, y si bien yo necesito primero entender lo que estoy viendo para después explicarle, entonces tengo estas opciones de organización de la información para visualizar en las tablas, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que lograr es entender, y para que yo entienda tiene que ser lo más simple posible. Repito, yo casi siempre uso solamente dos campos en cada tabla dinámica. Si no están obligados a hacerlo, entonces, o sea, si le obligan a tener más de dos campos, esa ya es otra cosa, pero en lo posible que ustedes tengan que mostrar su información, les sugiero que siempre sean dos campos para que pueda ser más fácil de leer, digamos, esto, y por sobre todo más fácil de organizar una vez que ustedes quieran mostrar, por ejemplo, porcentajes con importes o cantidades con porcentaje, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, esta tabla dinámica, al menos en lo que pedía ver, ya está visto. Ahora me piden el punto 5 que haga, digamos, un cambio. Primero que le ponga separadores de miles, ya les puse, y que vea en color rojo, ¿sí? Eso también para entender. Yo puede que necesite ver en un color específico, pero cuando entro, por ejemplo, a dar formato de tablas, bueno, en este caso en particular sí yo tengo visible el color rojo, entonces voy a seleccionar nomás de ahí, y en realidad cualquiera de ellos, ¿sí? Para poder visualizarlo de esa forma en un color diferente a lo estándar de la tabla dinámica nada más. Y eso es lo que estoy visualizando. No sé, vamos a suponer que justo me piden ver en un color que yo no tengo en mi gama de colores. En este caso tengo los que ven en pantalla, ¿sí? Pero supongamos nomás que me piden ver en amarillo y yo no tengo el amarillo acá. ¿Qué puedo hacer para verlo en amarillo? Bueno, esto ya evidentemente tiene que ver con cuestiones de formato. A lo mejor ustedes no hacen mucho uso del formato, pero si ese sea el caso, para poder hacerlo en Excel, quiero nomás mostrarle algo. Yo puedo irme hasta la pestaña disposición de página. En disposición de página quiero que miren que a la izquierda tienen un grupo de botones llamado temas. Y en temas, en realidad, voy a entrar nomás primero en el botón de temas para entender que puedo cambiar la configuración de los temas inmediatamente de toda la planilla. Y ojo que la planilla siempre va a mostrarle los formatos de colores originales de ese tema. Y el tema original de Excel es Office, ¿sí? Entonces casi siempre yo voy a ver esa combinación de colores nomás. Si quiero modificar esa combinación, puedo seleccionar alguno que yo observe que tenga ese color amarillo que estoy buscando, y en ese momento, por ejemplo, hago clic. Aquí no me voy a tener un pequeño inconveniente con respecto a una hoja que está protegida dentro de este archivo, por eso me lanza esa advertencia, ¿sí? Yo le voy a decir nomás que sí, esa hoja está acá. Justamente quiero que noten nomás que esa hoja que me impide hacer el cambio de colores es esta, llamada validaciones. Tiene un candadito ahí a la izquierda, si pueden ver. ¿Cómo hago para desproteger? Uno, tengo que saber si está con contraseña o no. De hecho, me voy un ratito a revisar. Y en la pestaña revisar tengo el botón de desproteger hoja. Si le doy desproteger hoja y me pide una contraseña, yo tengo que saber, en este caso 123 es mi contraseña secreta, le voy a dar a aceptar, y esa hoja ya no va a estar protegida. Y ojo, hice esto solamente para poder ver qué cambios haría esa modificación de tema, ¿sí? Que, hablando un poco de colores, ¿sí? Entonces me voy otra vez a disposición de página, vuelvo a entrar en temas, y en temas, aparte de tener visible el tema de Office, voy a ir a pedirle ahora a ver el distintivo que veo, nomás que tiene un color amarillo ahí también en el principio. Entonces, al hacer un clic, voy a ver que los temas hicieron que se modifique el color de mi tabla dinámica en principio. También en realidad se modificaron los colores de los formatos en que estaba viendo anteriormente. Como verán, el amarillo no aparece nomás justito en la tabla dinámica, pero ahora, con ese cambio hecho, si yo entro a la parte de dar formato como tabla, puede que logre encontrarle a ese color que estoy buscando. Ojo que di nomás el ejemplo de amarillo, porque justo amarillo no aparecía en la combinación de colores de hace rato. Entonces selecciono eso y bueno, y ahí le di el gusto al que me estaba pidiendo
que se pueda visualizar en ese color. ¿Por qué tuve que poner en ese color? Y no sé, vamos a suponer que ustedes esto después tienen que pasar una presentación de PowerPoint o de Prezi, no sé cuál es el que usan, y tiene que estar en ese color por el estilo que se está usando dentro de la presentación. Bueno, esta sería una opción para poder obtener ese color de una forma rápida. Ojo que hay también otras opciones de poner colores, solamente que van a ser más manuales y más lentas, ¿sí? Entonces le estoy mostrando nomás una opción rápida de poder encontrar algo determinado como esto. Evidente, yo voy a poder volver otra vez a mi otra visualización anterior, pero hasta acá quería mostrarles de qué forma puedo rápidamente hacer este cambio. Ojo, un cambio de tema implica no solamente el cambio en esta hoja, porque en realidad si yo me voy a las otras hojas voy a ver que todo cambió, en realidad le hace el cambio a todo el libro, y si voy a estar en problema al hacer el cambio de todo un libro, porque yo solamente quería el cambio de una hoja, entonces este va a ser un cambio que no va a ser aplicable a lo que ustedes están buscando. Quiero que muestren nomás que como todo estaba en azul antes, ahora está todo en amarillo. Entonces voy a volver nomás a lo anterior, y para volver voy a ingresar de vuelta acá y voy a pedirle otra vez que se vea nomás como tema de Office. Entonces ahí se ve de la misma forma como se veía antes, pero evidentemente perdí el color amarillo que quiero, entonces pude haber cambiado temporalmente para hacer la captura de pantalla y llevarle, digamos, al PowerPoint o al Prezi, y en ese momento vuelvo a reponer, digamos, mi información con el formato original. Esa puede ser una opción para cambios de formato al menos, ¿sí? En este caso le voy a dejar nomás con el color que me pidió, que era en color rojo. Ahora, por ejemplo, no veo el color rojo, entonces estoy en problema en el sentido de que no voy a poder ver el color rojo, pero voy a dejarle nomás un color cualquiera, ¿sí? Quería que se tenga en cuenta que esa puede ser una opción en el momento que necesiten hacer eso, ¿sí? Y eso es lo que tengo visible en este momento. ¿Alguna que otra consulta que tengan hasta acá o estamos todo bien? Sigo, me Muy bien. voy para adelante. Quiero ahora que tratemos de desarrollar la tabla dinámica 3. Si bien en la primera clase Juan me compartió su pantalla, ahora quiero Marcelo. ¿Será que vos podés ver? A ver, primero voy a ver yo si tengo la opción de... espera, por un rato voy a dejar de compartir. Un ratito no me voy a dejar de compartir y quiero ver si puse para que ustedes puedan compartir. Voy a dar la atribución de que ustedes puedan compartir. En este caso, Marcelo, quiero que me compartas tu pantalla. No sé si podés hacer esa acción de compartir, Marcelo. No importa Sí, te si las comparto. tablas que hasta acá estuve haciendo yo no hiciste, porque ahora vamos a hacer la tabla dinámica 3 de cero, ¿sí? Entonces, dale nomás compartir y vamos a mirar un poco y vamos a trabajar contigo ahora para este ejercicio. Eso era. Quiero que ahora te pases a la tabla dinámica 3 y en la tabla dinámica 3 vamos a tratar de desarrollar lo que dice ese ejercicio, ¿sí? Entonces, punto uno, ojo que tiene que ser una hoja nueva, ¿sí? Entonces, eh, habíamos visto que podíamos hacer la selección de la base de datos primero y después irnos a insertar. Puede que uno entienda que tenga que insertar primero la hoja nueva y después recién aplicar la tabla, pero en realidad eso ya no hace falta hacer, porque cuando hago la selección de la base de datos y en insertar pido insertar una tabla dinámica, él ya genera esa hoja nueva por mí, digamos, ¿verdad? Entonces, en Sí. ese momento solo me confirma el rango está bien, me da la chance de llevar ya una hoja nueva, entonces le digo nomás directo a aceptar. Siempre que yo inserte una hoja nueva va a estar a la izquierda de la posición de la hoja donde estoy, es decir, como yo estaba en tabla dinámica 3, él lleva la hoja nueva a la izquierda, entonces ya va a depender dónde quiera ver para volver a mover o para dejarlo ahí nomás, ¿verdad? En realidad ahora no hace falta ponerlo o a la izquierda o a la derecha, pero al ver que esa hoja aparece a la izquierda, puedo cambiarle de nombre. De hecho, eso es lo que me pide en el punto 2, que se llame TD3. Entonces, muy bien, ahí Marcelo ya estuvo cambiando el nombre. En el punto 3 pide que la información pueda ver a cliente en fila. Entonces, vamos a la tabla dinámica. Eso, vamos a tildar cliente. Él ya va Sí, te le voy a a mover hacer a usted. bien. Y si no me pide el ejercicio, yo de todos modos había dicho que tenía que tildar algo para que mi tabla tenga sentido. ¿Qué es lo que hay que tildar aunque no me pida el ejercicio, dijimos?
El mundo. Muy bien, porque si no es solo rótulo y el rótulo no me dice nada, digamos. A propósito, ya habían visto que la información va a quedar como formato de fecha larga, así es que hay que hacerle un cambio de formato sí o sí. Entonces, muy bien, clic derecho, formato de número, espectacular. Decimales, bien, excelente, ya tengo visibles los importes. ¿Qué más me pide? Bueno, ahora pide hacer algo que hasta acá no hicimos, que es grupos en tabla dinámica. Dice, por ejemplo, quiere que agrupe a los clientes de a dos y me va citando quiénes son los clientes que van a formar parte de cada grupo, ¿sí? En este caso voy a ver quiénes son los del primer grupo. Sol Lavandería y Sol Pizzería. Ok, me voy a la tabla dinámica, le busco a los elementos dentro de mi tabla, entonces señalo los dos, es decir, voy a seleccionarle a los dos y una vez que le selecciono a los dos, voy a hacerle un clic derecho y el clic derecho me va a dar a la opción de agrupar. Quiero que le encuentren agrupar y en agrupar ocurre algo. Quiero que noten lo que ocurrió. Primero, esta es la tabla dinámica genérica, es decir, aparece en forma compacta, dos campos en una columna. Por lo tanto, ahora veo que se repiten los nombres, uno está resaltado en negrita, otro no, pero el que se agrupó dice ahora grupo uno. Y ese grupo uno es el número, el nombre que le dan nomás a Excel para cada grupo, por eso lo van numerando, ¿sí? En este caso ahora el único grupo es el de Sol, Lavandería y Pizzería y los demás no tienen grupos, ¿sí? Pero otra cosa más que ocurrió, que si miro el área de filas, veo que ahora el área de filas tiene dos campos, cliente el original y cliente 2, porque se generó automáticamente ese campo para mostrar el nombre de los grupos, ¿sí? De hecho, cliente 2 también sale en la lista de los campos al último lugar detrás de o debajo de tipo de factura y es una característica de desarrollar grupos en tabla dinámica. En este caso, quiero que veamos cuál es el siguiente grupo, ¿sí? Vamos a pasar otra vez a nuestra hoja. Vamos a ver quiénes son los del grupo 2. Banco familiar y bolsa de valores. Ok, vamos a irnos a agruparle a esos dos. Vamos a seleccionarle. Y en realidad ahora puedo seleccionar o los que están en negrita o los que no están en negrita, pero tienen que ser sí o sí uno de cada uno, ¿sí? Y le vuelvo a dar clic derecho a agrupar. Y de esa forma entonces obtengo el nombre del segundo grupo. Voy a ver quién es el del grupo 3. JS y HQ. Entonces me voy, le busco a ellos dos, selecciono otra vez, clic derecho a agrupar y en ese momento ya le tengo al grupo 3 y hay uno que se queda solo, por lo tanto vamos a considerar que ese va a ser el grupo 4, ¿sí? Entonces, si bien esos grupos tienen un nombre preestablecido por Excel que son enumerados, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, puede que yo no le quiera llamar así, puede que le quiera llamar de otra forma. Ustedes ya saben que todo lo que está en texto en Excel, en la tabla dinámica se puede modificar y de hecho eso es lo que vamos a hacer, pero de acuerdo a lo que me pide el ejercicio. Entonces, al primer grupo le vamos a llamar Sol. Entonces quiero que después de agrupar pasemos a darle ese nombre, ¿sí? Entonces, grupo 1 va a ser Sol, me pongo encima y directamente escribo el nombre. No hace falta borrar primero y después escribir, sino directo escribir y listo. Entonces, el grupo 1 va a ser Sol. El grupo 2 va a ser Inversiones, ¿sí? Entonces, me voy otra vez, hago ese cambio. En vez de grupo 2 va a ser inversiones. Bien. El grupo 3 va a ser asesores. Y el grupo 4 va a ser facu. Y ahí tenemos a los cuatro grupos. Bueno, ¿qué es lo nuevo agrupando datos? El grupo se utilizaría para aquellos casos donde su base de datos no tiene esa información en la base y quieren ver eso en la tabla para no tener que cargar los datos en la base de datos. Yo tengo entonces la opción de poder hacer estos cambios que solamente van a ser visibles en la tabla. Entonces, ¿y para qué otra vez quiero en la tabla? Porque voy a tener que analizarlos de esa forma. Por ejemplo, vamos a suponer, y de hecho que ahora vamos a hacer uso de una parte que no teníamos hace rato visible, que eran los botones. Quiero que noten que los grupos ahora tienen unos botones menos a la izquierda. Estos botones menos sirven para poder contraer la información de ese grupo. Por ejemplo, si a inversiones le doy un clic o asesores, voy a ver que se contrajo los elementos de asesores o de inversiones y veo solamente el total general de ese grupo, ¿sí? Entonces, puedo hacer que se contraiga de a uno cada uno de los grupos
o puedo hacer que se contraigan todos al mismo tiempo. ¿Cómo puedo hacer que se contraigan todos al mismo tiempo? Voy a hacer un clic derecho, no sobre el botón, sino sobre el nombre que le contiene al botón, y ahí puedo ver que me da la chance de expandir o contraer, está más o menos en el medio. Si entro en expandir o contraer, puedo ver que tengo varias opciones y ahí es donde voy a seleccionar contraer todo el campo, porque si le doy solo contraer, un grupo nomás me va a contraer. Entonces contraer todo el campo hace que todos los elementos, todos los grupos se vean contraídos y tengo el total por grupo que hace rato no tenía, digamos. Entonces vamos a suponer que ahora quiero hacer un análisis grupal o por grupo, quiero volver a hacer lo que hace rato ya hacía, que era un ranking o un formato condicional, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me sirve para poder hacer eso con datos que originalmente no venía en la base de datos. ¿Me están persiguiendo? O sea, es un poco hacer una modificación de la información para poder visualizar en tabla dinámica y que ese análisis sirva para alguna toma de decisiones posterior, digamos, ¿verdad? Bien, si bien Marcelo me está mostrando su pantalla, ahora le voy a preguntar a Roberto. ¿Me escuchás, Roberto? Sí, sí, te escucho. Quiero que veamos nomás la información que tiene en pantalla Marcelo y me diga cómo vamos a ordenar para que se haga el ranking por grupo, digamos, ¿verdad? ¿Qué opciones para ordenar tenemos? Si bien ya nos mostró hace rato Federico, quiero Sí. saber nomás cómo vos harías, digamos, ¿eh? No, yo también uso esa opción que usa Fede siempre. Bueno, perfecto. Y quiero que hagas entonces, o quiero que le diga a Marcelo cómo va a hacer. ¿Cómo va a hacer para ordenar? Y allá arriba dice ordenar y filtrar. Pero O sea, antes, marcas todo y ¿dónde se va a querés- posicionar? Porque acá es clave. ¿Por qué digo que es clave? Porque ahora tengo dos informaciones en la tabla dinámica. Primero tengo la información de los grupos, después tengo la información de los elementos, que en este caso son los clientes. Entonces, por eso es, ¿dónde me posiciono para pedirle ordenar? Vamos a suponer que haces lo que le dije a Federico hace rato. Yo le dije a Federico, ponete hermano en una celda, no te pongas a seleccionar toda la columna y ahí andate a ordenar. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, veo nomás que Banco Familiar tiene mayor monto que Bolsa de Valores. Y si yo le pido ordenar de mayor a menor, no voy a tener ningún cambio. Pero si miro HQ Negocio y JS Electricidad, JS Electricidad, por ejemplo, tiene más monto que HQ Negocio. Ahora, por ejemplo, te voy a pedir algo, Marcelo. Dale un poco Sí, te control escucho. Z, un ratito más. Control Z, voy a apreciar nomás algo antes de hacer el orden. Miren nomás el grupo de inversiones. Banco Familiar está por encima de Bolsa de Valores porque tiene más y está bien. Pero miren asesores. Asesores, por ejemplo, está encima el que tiene menos y está debajo el que tiene más. Y lo mismo ocurre en Sol. Sol tiene el que está más debajo y el que tiene menos está encima. Entonces, acá no hay un orden de los grupos dentro de cada, o sea, de los elementos dentro de cada grupo, sino hay una presentación de información sin un orden aparente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Si la posición que le pedí a Roberto es sobre los valores de los elementos, ese pedido de orden va a ser solamente para ordenar dentro de los elementos en cada grupo y no los totales de los grupos. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora yo no estoy viendo los totales de los grupos. Entonces, la pregunta es, sin aún no viendo los totales de los grupos, me pongo en donde tiene que estar ese total y pido ordenar. ¿Se va a ordenar los grupos o no se va a ordenar? Vamos a probar. Entonces, eso, me posiciono en inversiones, me voy al botón que corresponde para ordenar. ¿Te deja ordenar o no te deja ordenar? No. No. En este caso, cuando no tiene un importe que ordenar, no me va a dejar ordenar. Entonces, no me queda de otra, una de dos. O no ver los elementos para ver los totales, los subtotales de los grupos o pedir ver los subtotales de los grupos en la planilla, ¿sí? Vamos a probar un poco. ¿Con cuál te quedas, Roberto? ¿Con la primera opción o con la segunda opción? La segunda. Bueno, la segunda entonces es ver los subtotales. Y para ver los subtotales dijimos que teníamos que entrar en la pestaña de diseño. Y nos vamos en diseño un ratito. En la pestaña de diseño, allá arriba. Sí, sí. La última pestaña, la que está en rosado. Perdón. Sí. Muy bien. Y nos vamos ahora, ¿qué era que dijimos? Sí, subtotales, le pedimos, a ver un poco, mostrar todos los subtotales en la parte superior, ponerle, porque ya están, digamos, arriba los grupos, ¿sí? Ahora sí se ven los subtotales.
Entonces, y otra vez, simplemente para mirar entre nosotros nomás. ¿Qué pasa si en vez de estar en los subtotales me pongo en los elementos? Entonces, baja uno nomás en ese 21800, por ejemplo, y ahí ordena. Ordena un poco de menor a mayor, solo para ver, ¿sí? Si pedís ordenar de menor a mayor, el menor está arriba, el mayor está abajo, pero de solo ese elemento o de los elementos de cada grupo. No le veo, por ejemplo, en el total de los grupos, Sol es el que tiene mayor cantidad y no se fue a parar arriba. Entonces, la posición de la celda en el momento que doy ordenar va a indicar también qué es lo que voy a ordenar. Voy a ordenar el total de grupo, entonces tengo que estar en un total de grupo. Si voy a ordenar elementos dentro de cada grupo y voy a estar en un elemento dentro de cada grupo. O sea, quiero nomás que se entienda eso. En la medida que ustedes tengan más de un subtotal y quieran ordenar o los subtotales generales o solo los elementos, y van a tener que hacer esos cambios. En ese caso ahora, para ordenar de menor a mayor, se posicionó en un subtotal y ahora sí se ve el menor arriba y el mayor abajo, pero vamos a suponer que ustedes quieran hacer ahora la visualización del mayor arriba y el menor abajo, entonces va a tener que ser en cualquiera de los subtotales de grupo para poder hacer el pedido de cambio. Ahora sí se puede ver, Sol está en primer lugar, inversión en segundo lugar y último está Facu para poder hacer un análisis, no sé, de ranking por grupo. Ojo que estos grupos no tienen nada, digamos, en la base de datos, es decir, no aparecen en la base de datos como tal. De hecho, otra cosa que todavía no vimos es que cuando yo quiero auditar, y ojo que digo auditar para poder verificar que la información sea la correcta. Por ejemplo, vamos a suponer que dice, no sé, el que controla la información que ustedes están presentando, che, pero ¿por qué POS 43200? Ahí hay algo que no me cuadra, algo está mal. ¿Qué puede ser? O ¿por qué 43200? Quiero ver un poco. Entonces, lo normal es que ustedes no tengan que irse a mostrarle la base de datos y seleccionen y hagan filtro otra vez. Entonces, ahí la idea es poder entender que puedo hacer doble clic nomás, ¿verdad? Si yo le hago doble clic a 43200 para mostrarle al que quiera ver por qué lo que Sol está en primer lugar, ocurre lo siguiente. Ese doble clic sobre cualquier importe de tabla dinámica genera una hoja nueva y esa hoja nueva es la que se muestra con información en la estructura de base de datos, pero con los datos que solamente le afectan a ese total que ustedes acabaron de hacer doble clic. Otra cosa, los importes aparecen otra vez en formato de fecha larga, ¿sí? Entonces, pero eso en realidad en este libro nomás, porque yo a propósito les posicioné a que todo se vea como fecha larga, entonces van a ver de esa forma. Les sugiero nomás que seleccionen monto y le pongan en formato de número. En este caso nomás no es una tabla dinámica, es decir, si selecciono uno y le doy formato de número, no, de hecho que no tengo los formatos de número, sino formato de celda, entonces voy a tener que agarrar todos los valores para poder cambiar a formato. Puedo hacerlo también con el botón de inicio y los tres ceros, ¿verdad? Que sería un poquitito más rápido, pero de todo modo pueden cambiar como quieran, no hay problema. La idea es ver nomás que eso está en formato de número y no en numeral, y el numeral es el efecto de verlo en formato de fecha larga nomás. Y también el de fecha que tendría que verse como fecha corta, solo que ahora se va a ver como fecha larga. Si es fecha, a lo mejor no me afecta, pero quiero que vean nomás que esta hoja nueva muestra los datos de la base de datos en donde no aparecen los nombres de grupos que yo acabé de darle en la tabla dinámica. Lo que sí me aparecen son solamente los clientes Sol Lavandería y Sol Pizzería con todo su detalle. Si yo quiero demostrar que esto es lo que suma 42.300, creo que era el total, me pongo allá abajo del último monto de 4 millones y le hago una sumatoria. Entonces, lo que me muestra es el detalle de los datos de la base de datos, pero no me replica automáticamente el valor que yo tenía visible para hacer doble clic. Entonces, presiona ahí el botón de autosuma, Marcelo. Igual nomás si te pone abajo o seleccionas la columna monto, no importa eso. Al presionar, él va a mostrar que esa sumatoria da el valor que ustedes seleccionaron en la tabla dinámica para hacerle doble clic. Y es nada más que el detalle de la información que ustedes tienen en tabla dinámica. ¿Me escucharon bien? Por ahí se escuchó entrecortado para entender nomás lo que es esto, porque esto es muy importante de saber. Y ojo, va a haber veces que esto no va a estar activo porque la gente de informática pudo inhabilitar esto para que no se sepa, digamos, la conformación de los datos de acuerdo a los datos del servidor, por ejemplo, ¿sí?
Ojo que digo esto porque también se tiene que entender que estamos trabajando para la empresa y la empresa normalmente cuida los datos, digamos, y a veces no está permitido ver todos los datos de los totales que se manejan en las tablas. A lo mejor el caso de ustedes no es ese, pero a lo que voy nomás es, va a haber veces que voy a tener una tabla dinámica, voy a ver los valores y voy a decir, che, el profesor no me dijo que si yo hacía doble clic ya iba a salir el detalle. Y van a hacerle doble clic y no va a salir ningún detalle. Eso quiere decir que está bloqueada esa opción y puede estar bloqueado por el propio usuario que hizo la tabla dinámica o puede venir bloqueado ya de raíz, digamos, para que todas las tablas dinámicas que se muestren en la empresa no muestren detalle de información, por ejemplo. Quiero nomás que se entienda eso para poder ver cómo se hace ese bloqueo. Les voy a mostrar nomás. Quiero que se vayan a la tabla dinámica que estábamos viendo. En la tabla dinámica quiero que a cualquier parte de la tabla dinámica le den clic derecho. Al darle clic derecho en la tabla dinámica, en cualquier celda, ¿sí? Ahí, por ejemplo, van a ver que aparece otra vez opciones de la tabla dinámica. Y en opciones de la tabla dinámica va a volver a aparecer ese panel de varias pestañas. Y allá quiero que te vayas a datos. Datos. Vamos a ver un poco un ratito. Ahí está. El segundo de arriba abajo, la casilla de verificación, dice habilitar mostrar detalle. Si ese no está tildado, destilda un poco ese y dale a aceptar. Al darle a aceptar, en este momento nosotros no estamos habilitando para que al hacer doble clic se muestre un detalle. De hecho, si ahora hago doble clic sobre cualquiera de los valores de la tabla dinámica, dice no se puede cambiar esta parte de una tabla dinámica. Puede que esto se genere de raíz, se configure desde el vamos y ustedes no puedan hacer esta verificación. Pero si eso está habilitado, va a ocurrir como nos ocurrió recién, que al hacerle doble clic al monto de 43.200, apareció el detalle de los datos que se veían en la tabla dinámica. Pueden volver nomás a mostrarle o a volver a habilitarle, ¿sí? Para practicar un poco dónde era eso. Era en datos, habilitar, mostrar detalle, aceptar. Y en ese momento, no sé, vamos a ver el detalle de inversiones, por ejemplo, o de otro que no sea sol. Entonces, al darle doble clic, de vuelta, se vuelve a generar una hoja nueva, él nomás va enumerando hoja 1, hoja 2, hoja 3, y va viéndose, digamos, siempre a la izquierda de la posición donde nosotros estábamos. Y ahí podemos ver que en este caso eh, son solamente los datos de Facu o de la universidad y le doy, digamos, los cambios de formato que necesite. Y si totalizo, ese total me tiene que replicar el valor que yo tenía en la tabla dinámica para poder justamente mostrar eso, ¿sí? 21.400 es correcto. Ojo que hasta acá nosotros siempre estamos solamente utilizando el resumen por suma, no estamos utilizando el resumen por promedio, por ejemplo. Vamos a suponer que yo necesite ver el resumen por promedio, eso también es interesante de entender. Para ver el resumen por promedio les voy a pedir algo diferente. Ojo que esto no me pide la tabla, el ejercicio, pero yo les voy a mostrar para poder entender, para poder hacer algo más. Quiero llevarle otra vez a monto al área de valores. Entonces voy a tener que hacer el arrastre desde la lista de campos que tengo a la derecha. Voy a poner otra en el nombre, el arrastro y voy a tener dos columnas ahora de monto. El otro se llama suma de monto 2. Voy a cambiarle nomás el formato, porque acuérdense que teníamos en formato de fecha larga siempre. Voy a entrar y le voy a pedir ver como formato de número. Y como formato de número, vamos a ver los importes que se van a repetir, ¿sí? Se van a repetir porque los dos son la suma del mismo campo. Entonces, pero solamente vamos a ver los repetidos porque ahora vamos a cambiar ese dato. Entonces, ¿qué quiero ver ahora? En esa columna 2 quiero ver el promedio, no quiero ver el monto. Entonces le voy a dar un clic derecho. Eso, eso también es importante entender. Ojo que hasta acá, yo siempre les decía que se vayan al área de suma de valores y le den clic en la flecha de la derecha, suma de montos. Pero en realidad cuando ya voy usando mayor cantidad de columnas, puedo simplemente hacerle doble clic en el título. De hecho, quiero que noten que cuando Marcelo le dio doble clic, él ingresó también a la configuración del campo de monto. Esa es la forma más rápida de entrar al campo, ¿sí? Y ahí quiero que cambien a promedio. En vez de suma, va a ser promedio. Pero no el título, Marcel, sino que, viste que en el medio hay El señor Mario von Glass. una selección. Ese es el... ¿La va a pasar nomás? Una selección. Un segundito, perdón. No, metele nomás, tranquilo. Atendele nomás ahí a tu... Atendele. Ya, me entienden nomás, yo salgo en 5 minutitos. En vez de suma, va a ser promedio. Y promedio vamos a aceptarle. Dale nomás a aceptar.
Y en el momento de darle clic ahí vamos a ver que esa columna 2 cambió y al cambiar nosotros vemos que esa información es diferente. Pero ojo, los Le digo que grupos salga a atender. Ofrecerle un Sol, café y ya inversiones, nos asesores y Facu tienen básicamente subtotales también. Y si hago el doble clic en uno de los subtotales que son promedio, eso nomás es lo que quería mostrarles, ¿sí? Vamos a hacer en el de Sol otra vez. Si hago subtotal en ese 2.500.000, quiero que se entienda que el doble clic habilitará el detalle, pero ese detalle en la columna monto no me va a mostrar el valor de los promedios, me va a mostrar el valor original de la base de datos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que hacer la comprobación si al promediar esos valores me da el valor que yo estoy viendo en la tabla dinámica. O sea, eso es lo que quiero que entiendan, que cualquier modificación que yo le haga a la tabla va a ser con la finalidad de que solo se vea en la tabla, no se va a utilizar esos cambios para afectarle a la base de datos. La base de datos solamente va a darme siempre la información original. Y si ahora nosotros, Marcelo, ahí abajo de 4 millones, te vas en el botón de autosuma que se ve ahí en tu pantalla, luego a la derecha, quiero notar nomás que el botón de autosuma siempre va a dar la suma, pero tiene una flechita ahí, si entro en la flechita y le digo promedio, ahí sí me tiene que cambiar al promedio que yo hace rato vi en la tabla dinámica para hacerle doble clic. Debe coincidir eso, ¿sí? Entonces, con eso nomás yo siempre compruebo que la información que tengo en la tabla dinámica se reproduce siempre y cuando esté habilitada la opción de ver detalle o el informe de la tabla dinámica al hacer doble clic en el importe. ¿Qué tal estamos hasta acá? Bien, súper. Bueno, espectacular. Yo estoy mirando, nomás reojo mi hora, creo que tenemos unos minutitos todavía. Entonces quiero, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Lo que hasta acá todavía no usamos fue un gráfico dinámico, por ejemplo, ¿sí? Quiero ver un poco qué opción me da el gráfico dinámico. De hecho, quiero que noten que nosotros estamos en la tabla dinámica y cuando estoy siempre en la tabla dinámica tengo la herramienta de tabla dinámica. Si estoy afuera, evidentemente esa herramienta no se va a ver, pero si estoy adentro, quiero que noten que en la pestaña, a ver, nosotros ahora estamos en fórmula, pero si entramos en analizar, por ejemplo, Marcelo, quiero que le des un clic a la pestaña analizar, quiero notar nomás que en analizar hay un botón llamado gráfico dinámico. Y si entro en ese botón de gráfico dinámico, voy a ver que tengo la opción de seleccionar cualquiera de los gráficos disponibles de Excel. Evidentemente voy a tener que ir a buscar cuál de los gráficos es el más adecuado para la información que tengo. Entonces, puede que haya gráficos que nos muestren correctamente los datos que tengo en pantalla. Puede que sí hayan datos que me muestren mejor, entonces voy a ir a buscar aquel que muestra mejor. Por ejemplo, si seleccionas circular, Marcelo, circular va a tratar de darte, digamos, un gráfico circular, pero ojo que puede no verse correctamente. ¿Por qué? Porque el gráfico circular se usa solamente cuando tengo una serie para graficar y no varias series, ¿sí? Entonces, si bien aparece hay una porción de torta, puedo utilizar, pero de hecho, dale un poco a aceptar para mirar nomás. Al darle a aceptar, el gráfico va a aparecer en pantalla. Quiero que noten que un gráfico dinámico, a diferencia de un gráfico simple, lo que tiene es los campos de la tabla dinámica también en el gráfico, y de hecho que se ven unos botones grises ahí, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es, quiero que noten que cada porción forma parte de la información que vemos ahí. De hecho, si el puntero del mouse pasamos a una de las porciones, tendría que salir qué es lo que estoy viendo en cada porción. Y ahí, por ejemplo, dice que estoy viendo 19.800 y 13%, y yo miro en la tabla dinámica y veo 19%, ¿sí? Perdón, 19.800. Lo que no veo son los promedios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a lo que voy nomás es, este gráfico me muestra gráfico de, no de las dos columnas al mismo tiempo, sino de una sola, que en este caso siempre va a ser la que tengo pegada a la izquierda de las dos, si tengo 3 o 4 o 5, siempre va a graficar la información que encuentra primero en la tabla dinámica. Entonces, a lo que voy nomás, si mi intención era ver en un gráfico dos columnas al mismo tiempo, entonces este gráfico no es el ideal. Si quiero mostrar solo la información de suma de monto, y es óptimo para mostrar también, ¿sí? Entonces lo que quiero ver nomás es que puedo cambiar el gráfico. ¿Cómo? Allá dice cambiar tipo de gráfico. Eso. Sí. Y ahí voy a entrar vamos un poco a columna un ratito. Y en columna voy a ver nomás que si uso este gráfico que me sugiere, voy a darle un poco a aceptar. Va a cambiar evidentemente el gráfico en pantalla, pero voy a ver que ahora sí están
graficados las dos columnas en un solo gráfico, ¿sí? Entonces, si esa es la opción que necesito, bueno, perfecto. Este es el gráfico más adecuado para mostrar ambas informaciones. ¿Por qué es importante saber eso? Porque casi siempre el gráfico dinámico intenta graficar todo lo que está en la tabla dinámica. Y cuando mi tabla dinámica es demasiado grande, tiene muchos elementos y muchas columnas, el gráfico dinámico, intentando mostrar eso en el gráfico, puede confundir más que aclarar, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde probablemente yo voy a tener que manejar lo siguiente. Yo puedo usar gráficos simples con tablas dinámicas. Cuando el gráfico dinámico muestra una información que no se puede leer. Entonces ahí es donde necesito saber cómo usar ese gráfico simple con tabla dinámica. Entonces, Marcelo, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que le achique un chiquitito más a tu gráfico. Si bien ahora cuando está grande se ve mejor, pero ponerle ahí al lado de la tabla dinámica, más o menos que tenga la misma dimensión de la tabla dinámica. Eso. ¿Por qué te digo eso? No importa que no se vea bien, porque ahora voy a ver qué puedo hacer cuando quiero usar un gráfico simple. Ojo, gráfico no dinámico con una tabla dinámica. Vamos a hacer un poco lo siguiente. Primero, en el momento que yo me pongo en la tabla dinámica, de hecho quiero que hagas un clic en una parte de la tabla dinámica y ahora nos vamos a algo diferente. No nos vamos a analizar, sino nos vamos a insertar. En insertar, un ratito vamos a irnos en la pestaña insertar que está al lado de inicio. Quiero que noten que también hay gráfico, ¿sí? Pero vamos a suponer que ahora quiero insertar un gráfico ¿de qué puede ser? De barras. Las barras son las que se ven así, en vertical, ese. Entonces, entras ahí, vas a darle un clic y quiero que noten nomás, aunque no es el lugar del gráfico dinámico, inserto yo un gráfico simple, pero de la información de una tabla dinámica, el gráfico se convierte automáticamente en gráfico dinámico, ¿sí? Porque estoy posicionado en la tabla dinámica. Quiero que elimine ese gráfico otra vez, Marce. Te voy a pedir seguramente varias veces eso. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar afuera de la tabla dinámica, pero pegado a la tabla. Puedo estar abajo, al costado, no importa, ¿sí? Entonces, te vas a poner nomás en una celda fuera de la tabla dinámica, pero que toque por lo menos. Entonces, ahí puede ser debajo de 2600 o debajo de 148,200. Y quiero que ahora vuelva a insertar ese mismo gráfico de barras. De hecho, quiero que le dé insertar otra vez. Y el mismo gráfico otra vez de barras, ese. Al darle a insertar, y por el solo hecho de estar tocando una parte de la celda, esa tabla dinámica, él le convierte otra vez en gráfico dinámico. Es decir, no me escapo del gráfico dinámico tan fácilmente cuando tengo una tabla dinámica en pantalla. Voy a borrar otra vez el gráfico, Marce. Al borrar, vamos a hacer ahora algo diferente. Voy a posicionarme fuera de la tabla dinámica, pero sin tocar ya la tabla dinámica. Y ahí voy a volver a pedirle a insertar. En el momento de insertar, voy a ver que ahora se inserta un gráfico, pero sin información adentro. ¿Por qué? Porque la posición de la celda activa no le dio a entender que los datos de la tabla dinámica eran los que se iban a graficar. Entonces ahora yo puedo arrancar de cero mi gráfico. Pero para arrancar de cero tengo que entender que el gráfico vacío tiene una herramienta de gráfico que muestra dos pestañas allá arriba. Una dice diseño, otra dice formato. En la pestaña de diseño tengo el botón llamado seleccionar datos. Si me voy hasta seleccionar datos, de hecho quiero que entremos ahí, en el botón hacia la derecha, está bien. Atiendan que otra vez, por favor, porque acá puede que de vuelta se convierta a gráfico dinámico. ¿De qué forma? Vamos a suponer que yo le quiero decir a Excel que en este gráfico vacío quiero tomar los datos de la tabla dinámica y voy a hacerlo de la siguiente manera. Ojo que allá arriba dice rango de datos del gráfico y está vacío. Si yo hago clic en ese botón, hace un poco clic en ese botón rojito, ese, él te va a dar la chance de ver la pantalla y quiero que te vayas a seleccionar y selecciona otra vez la columna suma de monto. Quiero que selecciones la columna suma de monto que tiene los valores de suma, ¿sí? Selecciona nomás menos el total general, eso. Y ahí dale otra vez clic o enter, no sé cómo quieras. ¿Y él qué hizo? Me convirtió en tabla en formato de, perdón, en gráfico dinámico. Entonces, hasta acá estoy viendo nomás de qué otras formas puedo graficar que no sea un gráfico dinámico, pero que de todos modos se convierten en gráfico dinámico. La única chance que me queda es darle cancelar o borrar otra vez el gráfico, Marcelo, y volver a entrar de la misma forma. Es decir, hasta ahí, por ejemplo, seleccionar otra vez tu gráfico vacío, entrar otra vez en diseño y en seleccionar datos.
Y en seleccionar datos ahora voy a hacer algo diferente. No voy a entrar por rango de datos, sino que voy a darle agregar. Quiero que vean que ahí dice entradas de leyenda serie y el botón agregar. Voy a tener que hacerlo de a uno. No es nomás demasiado agradable hacer un gráfico de a un elemento cada uno, porque seguramente ustedes tienen muchísimos elementos, ¿sí? Pero a lo que vamos es, puede ser una opción disponible para acompañar un gráfico con una tabla muy grande que me pueda mostrar, digamos, la información. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el nombre de la serie le vamos a poner, por ejemplo, a eh, Sol. En este caso, Sol, sí, quiero graficar los grupos nomás. Entonces va a ser Sol el nombre y el valor que si bien dice 1 entre llave, voy a borrar eso, voy a dejarle en 0. Nada luego no quiero ver ahí, ni el es igual, ni la llave, ni nada, vacío luego. Y ahora solamente vas a seleccionar, y vamos a suponer que ahora quiero graficar los promedios. Entonces voy a seleccionar el promedio nomás, ese 2500. 2541. Valor de serie. Sí, en valores de la serie solamente esa celda. Clic allí, le vas a dar a aceptar. En ese momento quiero que noten nomás que ya va a haber una serie y todavía no vamos a graficar todo, vamos a dejar hasta acá porque ya llegó la hora. Dale nomás a aceptar. Y al darle a aceptar quiero notar nomás que el gráfico está viéndose como un gráfico simple y no como un gráfico dinámico por primera vez, digamos, pero porque tuvimos que hacer todo un procedimiento para poder ver de esa manera. Entonces, esta es la forma de acompañar un gráfico simple a una tabla dinámica sin que éste se convierta en gráfico dinámico y sin que sea legible o ilegible, digamos, ese gráfico en algún que otro momento. Bien, hasta acá dejamos un stop. Retomamos ¿cuándo ya? El martes que viene, ¿verdad? El miércoles, miento, el lunes que viene, con lo que va a ser la continuación de nuestro gráfico simple, ¿sí? Quiero que guardemos hasta acá este archivo y nos vemos en la clase siguiente. Cualquier cosita me lo hacen saber por correo. Yo les voy a ir enviando siempre la grabación de la clase para que tengan ahí como material de consulta. Éxito, muchachos. Gracias, Humberto. Ya, Buenísimo. Chao. A ustedes. Gracias. Chao. chao, chao.